Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Estamos leyendo la historia de David Hume. Esta es la segunda parte y espero que les guste. Quizás tales generalizaciones no encajen perfectamente en ningún individuo. No creo que lo hagan con Hume, pero en su caso muchos de tales indicios aparecen en la continuación de su carta cuando escribe: os he dado una explicación completa de la condición de mi cuerpo y sin detenerme a pedir perdón, como debiera por tan tediosa historia, expondré el estado de mi mente durante todo ese tiempo, que en todas las ocasiones, especialmente con esta destemplanza, tienen una conexión muy íntima. Me he dado cuenta de que en los escritos de los místicos franceses y en los de nuestros fanáticos de aquí, cuando presentan una historia de la situación de las almas, mencionan una frialdad y una deserción del espíritu, que frecuentemente se repite, y algunos al principio han sido atormentados por ellas durante años. Como este tipo de devoción depende por entero de la fuerza de la pasión y constantemente de los humores vitales, a menudo he pensado que su caso y el mío no guardaban paralelismo y que sus estáticas admiraciones podían descomponer el tejido de los nervios y del cerebro, tanto como las profundas reflexiones y ese calor o entusiasmo que les es inherente. Por mucho que esto sea posible, no he salido de la nube tan bien como ellos por lo general nos dicen que lo han hecho, o más bien comencé a desesperar de recuperarme nunca. Para evitarme la melancolía ante tan sombrías perspectivas, mi única seguridad se halla en displicentes reflexiones sobre la vanidad del mundo y de toda gloria humana. No cree que toda su filosofía le ayude en su actual situación, y sí que durante un tiempo, pero solo durante un tiempo, debería intentar llevar una vida más activa. La comparación de Hume entre sí mismo y los místicos me parece acertada. Tanto él como ellos, en los casos a que se refiere, padecían una fuerte depresión, que es un estado de frialdad, apatía, retraimiento y amarga reflexión. Es también probablemente un estado de desrealización o despersonalización, es decir, en que el mundo externo, la persona misma, o ambos pierden su sentido de la sustancialidad, su solidez y coherencia emocionales, diríase. La carta de Hume contiene un pasaje que quisiera transcribir, pues da una buena pista, casi directa, de la naturaleza de su filosofía. En este pasaje Hume escribe: mi enfermedad me supuso un enorme obstáculo. Me di cuenta de que era incapaz de seguir ningún tren de pensamiento de un solo timón, sino mediante repetidas interrupciones y dejando que mi vista se recuperase de vez en cuando con otros objetos. Pero con estos inconvenientes he conseguido reunir la materia prima de muchos volúmenes, más al reducir estos a palabras, cuando uno debe aproximarse a la idea comprendida en términos poco precisos, a fin de contemplarla en sus más mínimas partes y mantenerla continuamente ante sus ojos para poder reproducir estas partes en orden. Esto me pareció impracticable. Ni estaban mis talentos a la altura de tan denotado esfuerzo. El diagnóstico corriente y exacto de estas dificultades de Hume sería, creo, que estaba intentando eliminar pensamientos perturbadores, los cuales no hacían sino quebrar y fragmentar su actividad filosófica. Es sin duda chocante, aunque no psicológicamente sorprendente, que el quebrado y ambiguo proceso de pensamiento de Hume fuera paralelo a una doctrina de la incoherencia entre los hechos y los egos. Es decir, su falta de cohesión psicológica se reflejaba en la doctrina de que no hay ninguna conexión necesaria metafísica entre causa y efecto, o entre uno y otro momento de la conciencia. La carta de Hume llega a una conclusión general a la que siempre se mantuvo fiel. La ciencia y la moralidad deben basarse en una psicología experimentalmente válida. Sostenía que la filosofía moral transmitida a nosotros desde la antigüedad era como filosofía natural, demasiado exclusivamente hipotética, dependiente más de la invención que de la experiencia. Cada cual, decía, consultaba su imaginación a la hora de erigir esquemas de virtud y de felicidad, sin atender a la naturaleza humana de la que debe depender toda conclusión moral. Esto, por tanto,
decidí que sería mi principal objeto de estudio y la fuente de la que extraería toda verdad y crítica, así como toda moralidad. En otras palabras, la autoobservación de Hume durante el periodo de su enfermedad determinó para él la base de su filosofar, pues él había experimentado, como decía, la muy estrecha conexión existente entre el funcionamiento de su mente y su destemplanza. La carta de Hume nos permite comprender los emotivos pasajes del tratado en que refleja su perturbación durante al menos parte de su redacción y quizás la soledad y el temor que le produjeron sus más radicales doctrinas. Estos pasajes no son en absoluto meramente retóricos. En uno de ellos escribe Hume: la mezquina condición, debilidad y desorden de las facultades que debo emplear en mis investigaciones aumentan mis aprensiones. Esta repentina visión del peligro me pone melancólico. No puedo dejar de alimentar mi desesperación con todas esas desalentadoras reflexiones que el asunto presente me ofrece con tanta abundancia. Hume continúa: en primer lugar, me siento asustado y confundido por la desamparada soledad en que me encuentro en mi filosofía, y me figuro ser algún extraño monstruo salvaje que, incapaz de mezclarse y unirse en sociedad, hubiera sido expulsado de todo contacto con los hombres y dejado absolutamente abandonado y desconsolado. Temores y culpas se amontonan aquí, y Hume comienza a formular las obsesivas preguntas con que una persona puede expresar sus inseguridades y sus dudas sobre sí mismo y sobre sus relaciones con los demás y con todo el sombrío mundo. ¿Dónde estoy o qué soy? ¿De qué causas derivo mi existencia y a qué condición regresaré? ¿Los favores de quién buscaré y el furor de quién debo temer? ¿Qué seres me rodean y sobre cuál tengo alguna influencia o cuál tiene alguna influencia sobre mí? Todas estas preguntas me confunden y comienzo a verme en la más deplorable condición imaginable, rodeado de la más profunda oscuridad y absolutamente privado de todos los miembros y facultades. Sin embargo, la melancolía de Hume no pasó adelante. La naturaleza, dice, cura lo que la razón no puede. Su melancolía y delirio filosóficos pasan y él decide vivir, hablar y actuar como las demás personas en los asuntos corrientes de la vida. Aunque normalmente no se reconoce como tal, el tratado evidentemente refleja una dramática lucha interna de Hume. El tratado declara más incisivamente que su carta: no hay cuestión de importancia cuya decisión no esté comprendida en la ciencia del hombre, y no hay ninguna que pueda decidirse con alguna certeza antes de que nos familiaricemos con esa ciencia. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de las demás ciencias, la única fundamentación sólida que podemos dar a esta ciencia debe hallarse en la experiencia y la observación. En su tratado, Hume separa causa y efecto, apariencia y sustancia, e idea y yo, creando así una analogía parcial con el budismo filosófico, que es un instrumento de intencionada separación de la vida y el dolor, a los cuales toma como sinónimos. Él también separa la mortalidad de la ley natural. Solo le queda una fe vital natural, a saber, que la sucesión continuará siendo regular y que él mismo, de algún modo, es uno. Filosóficamente, para él, sustancia y ego dependen de la poca coercitiva fuerza de la asociación, tal como la fe la acepta. Mientras que la sociedad depende del contagio coercitivo o no de la simpatía humana. Hume había así tocado fondo, pero sin perder la cordura, y podía proceder con precavida confianza, transformada su obsesiva necesidad de duda, con la ayuda de su orgullo de autor y de filósofo, en una separación razonablemente alegre, no irracional. Al final, Hume se veía a sí mismo como a los demás, mirando atrás de su vida, y hablando en el tiempo de pasado del panegírico, decía: yo era, por así decir, un hombre de disposición pacífica, con dominio de mi temperamento, de un humor abierto, social y alegre, capaz de adhesión, pero poco susceptible de enemistad, y de gran moderación en todas mis pasiones. Incluso mi gusto por la fama literaria, mi pasión dominante, nunca me agrió el humor, no obstante mis frecuentes frustraciones. Sin duda, con la ayuda de la devoción de su madre, había alcanzado el tipo de victoria sobre sí mismo que le gustaba. Pero, por así decir, esta victoria era impuesta. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Estamos hablando de la vida de Hume
Esta fue la segunda parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este libro.